Hola, bendiciones. Este es el programa Relevante, nuestro primer capítulo o nuestro primer programa, mejor, del año, nuestro primer episodio de nuestro programa online Relevante. Y bueno, tenemos mucha expectativa por lo que Dios va a hacer este tiempo en esta serie de nuevos programas. El año pasado tuvimos un programa llamado se llamó Pregúntale al Pastor y tuvimos varios pastores invitados y fue un éxito, un boom, la verdad. Y bueno, hoy tengo una invitada que ya se está por acá agregando y espero podérselas presentar muy pronto. Por favor, comparta el video y comente, déjenos sus preguntas y le damos la bienvenida desde ya a las personas que se están conectando. Es posible que mientras se agrega la persona se vaya bajando el volumen de la transmisión. Buenas noches a todos. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, pastor. ¿Usted qué tal? Muy bendecido, Laura, gracias a Dios. Muy bendecidos de tener este espacio online, esta herramienta de Facebook Live y también de tener este espacio de enseñanza y de aprendizaje, ¿verdad? Porque todos aprendemos aquí. Y también muy bendecido de tenerte con nosotros esta noche. Me gustaría, bueno, pues hablar un poco sobre ti, pues que todos te conozcan, ¿no? Que tú saludes a nuestra audiencia. Y bueno, ¿quién es Laura Gabriela? Bueno, primero que todo, pues buenas noches a todos. Muy bendecida y agradecida por este espacio, por compartir este espacio con ustedes. Que soy hija de Dios hace ya más de 10 años. Soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia. eh, y estoy en este momento realizando una maestría de resolución de conflictos y mediación con la Universidad de España y otra de México, es con doble titulación. Gloria a Dios. Bueno, pues bienvenida Laura, de verdad es una bendición tenerte esta noche con nosotros. Eh, Dios puso en nuestro corazón no solamente poder compartir estos temas desde una perspectiva bíblica, sino también tener un aporte de tu parte, pues desde tu profesión, ¿no? Como psicóloga, pero también como hija de Dios y creyente. Y bueno, quiero saludar a algunas personas que están conectadas, que se conectaron, estaban pendientes del programa. Daniel Rocha nos está saludando. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Virginia también está conectada desde el norte de la ciudad. Está la señora Teresa Niño, dice que ella está allí conectada y también te envío un saludo, Laura, a la señora Teresa. También Sí, hola Teresa, ¿cómo está? tenemos a Liana Troncoso, buenas noches, pastores y Laurita. Sonia Quintero también nos está saludando. Ella nos dice buenas noches, Pastor y Laura. Edgar Olaya, buenas noches, Pastor y Laura. Abiel Lavado, nos saluda a ambos. Rojas Verónica también. A Germán Aragón dice buenas noches, familia. Nos saluda Claudia Gutiérrez también desde Suacha. Arelis Villamizar, perdón, nos saluda también aquí desde el sector de Castilla. Buenas noches. Janet Edith, buenas noches, aquí conectados con Samuel. Gracias, Edith. Edith es la mamá de Laura, bienvenida. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nos mandan corazones. A Rocío Contreras, qué bendición tenerte en conexión. También aquí, buenas noches, pastores, amada iglesia NF. Emile VW nos saluda, no sé si la conoces. Bienvenida, Emilia, a la transmisión, qué bendición. Pero hola, Ah, ¿cómo estás? dice Familia Vergara. Bienvenida, Familia Vergara, a esta conexión. Ay, hola Mile, ¿cómo estás? Qué bendición. Bienvenida. Sí, Amparo Fuertes, la señora Amparo Fuertes nos saluda. Creo que también aquí está el esposo, que es el señor Carlos. Y bueno, bienvenidos. Delia desde el norte también nos saluda. Patricia Elena Tatis Martínez, buenas noches. Lauri, Hola tía. una tía que está saludando. Bueno, veo que también está Patricia Elena, nos saludó Juan Carlos.
Qué bendición tenerte, Juan Carlos, aquí con nosotros conectados. Ángela Aragón, buenas noches. Iglesia bonita, y nos manda corazones. Buenas noches, Angelita, muchas bendiciones. Buenas noches. Elimar también nos saluda, bendiciones y saludos de la familia Godoy Zuniagas. Bueno, saludamos a todas estas personas. Sabemos que este programa, Laura y amada audiencia, lo van a estar reproduciendo otras personas posteriormente, es decir, algunos se van a ir conectando, otros lo van a ver en diferido, otros sabemos que van a ser de otras congregaciones incluso. Yo en el programa, en la serie anterior que tuvimos el año pasado, mucha gente se conectó de otras iglesias, pero nosotros siempre recomendamos a esas personas que reciban la enseñanza, pero que sean fieles a sus pastores, fieles a sus iglesias locales, que se sigan congregando allí, que nuestra intención es mejor si hay alguien que no va a ninguna iglesia, alguien que es la primera vez que tienen contacto con una iglesia cristiana o con un mensaje de la palabra de Dios y no tiene iglesia, a esas personas sí les invitamos a contactarnos si desean, estamos para servirles. También nos saluda acá Azael Vergara. Buenas noches, Laurita, de parte de la familia Vergara Caicedo. Te están saludando, Hola, Laurita. qué Sí, bendición poder conectarse con ustedes. qué bien. Bueno, también está, aquí dice, creo que es Uberney Moreno Vergara, ¿sí? Sí, Laura. Y te saluda, dice, desde Praga, Huila. Uy, nos están viendo desde el Huila, gloria a Dios. Saludos. Aquí ya, Ya salimos de Bogotá con la sí, ya transmisión. estamos extendiéndonos más. Gloria a Dios. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Qué bendición. Bueno, entonces saludamos a todos. Veo por ahí a una pastora amiga también conectada, la pastora Gloria. Un saludo especial para ti, pastora. Gracias por acompañarnos y apoyarnos. A la señora María Zuniaga, a Marlene Peña. Bueno, entonces creo que voy a empezar con una oración. Oremos, ¿verdad? Lo principal. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio. Padre, gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por este tiempo de palabra tuya, de enseñanza, de aprendizaje. Gracias porque creemos en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo está hablando, va a hablar esta noche y va a transformar vidas. Y Señor, vas a romper con paradigmas y vas a enseñarnos muchas cosas maravillosas. Gracias, Padre Santo. Danos la elocuencia, enséñanos, danos la unción que proviene de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces, bueno, el tema que tenemos esta noche se llama la presión social. Pero antes de empezar a comentar sobre el tema, quiero recomendarle a todas las personas que están conectadas, número uno, que pues nos hagan saber, hay personas que ya nos saludaron, otros están conectados porque nos han saludado. Salúdennos, déjenos allí un emoticón, algo, comparta esta transmisión en sus perfiles, por favor, pónganla en Facebook, allí en su Facebook, y si conoce a alguien que está sufriendo por este yugo de la presión social, ¿cierto? Que es dependiente de la aprobación, que bueno, creo que todos hemos vivido en algún momento, hemos pasado por presión social. Si conoces a alguien, etiqueta a esa persona o compártele el link para que se contacte con esta enseñanza. Y creo que algunos se está bajando un poquito aquí los conectados y creo que es porque están compartiendo en sus perfiles esta transmisión. Es por esto, yo lo sé. Sí, y bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de presión social y bueno, Laura Gabriela, cuéntanos qué es la presión social, por favor. ¿Qué es la presión Bueno, social? la presión social se entiende como una influencia ejercida por un grupo social para lograr que una persona cambie sus actitudes, creencias e incluso sus valores. Normalmente se genera por una independencia o una interdependencia hacia un grupo o hacia diferentes grupos. Y también está por búsqueda de aceptación, la inclusión y por acatar diferentes normas de grupos sociales. Esto es como general lo que es la presión social. Eso sería como el concepto más técnico, ¿no? Pero Así ya es. hablándolo al castellano, ¿cierto?
sea, hablándolo ya un poco más Desglosándolo desglosado. al lenguaje coloquial, por así decirlo, Exacto. es una influencia que se Ujú. ejerce o por buscar siempre aceptación de un grupo que tú admiras o que tú quieres hacer parte. También se da por buscar la inclusión de diferentes cosas. Entonces, digamos, en muchos aspectos de mi vida yo siempre busqué aceptación Sí, eh, perdón. para ser como incluida o hacer parte de, ¿sí? Ujú. Entonces quiero hacer parte de cierto grupo social, entonces tengo que hacer ciertas cosas para ser parte de ese grupo social. Ujú. Tengo que hacer ciertas cosas para sentirme aceptada, para sentirme identificada con ese grupo, más que todo eso. Muy bien, muy bien. Y quiero animar a la gente que nos está viendo, que está escuchando esta noche este programa, que se está alimentando hoy. Si tiene alguna pregunta acerca de la presión social, por favor, hágala, realícela, déjenosla allí. La pastora, mi esposa, ella está pendiente del chat. Si tienes preguntas, dudas, contamos con pues, el apoyo de Laura desde su profesión, pero también desde el apoyo de las escrituras para resolver esas dudas. Yo creo que Dios nos creó, Laura y audiencia, para vivir en comunidad. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él de una vez los bendijo y instituyó la familia, que es un grupo ya, ¿cierto? Él les dijo que se multiplicaran, ¿cierto? Entonces, Dios nos creó para estar en comunidad. Es nuestra naturaleza ser parte de algo. Queremos ser parte de algo, pertenecer a un grupo, ¿verdad? Porque así nos creó Dios. La cuestión es que hay espacios donde hay buenas influencias, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana, la influencia que estamos tratando de dar es para que haya un crecimiento espiritual, es una influencia positiva, ¿no? Para que las personas sean libres, sean bendecidas, sanadas, ¿cierto? Pero hay espacios, lastimosamente, en nuestra sociedad, hay grupos donde la influencia es negativa, ¿cierto? Y esa influencia está generando precisamente una presión social, porque la gente quiere encajar en el grupo, ¿cierto? Queremos encajar en algunos grupos, ¿verdad? Porque me incluyo. Nosotros queremos ser parte, no sé, en mi caso hay amigos pastores, hay gente que conozco, y yo digo, yo quiero estar ahí metido, ¿no? Quiero conocerlos, quiero tener la bendición de esa amistad, pero hay espacios donde las personas, para que tú puedas ser incluido, te empiezan a demandar una serie de cosas, ¿no? Y esa es la presión social, ¿verdad? ¿Y qué más podríamos añadir? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿O qué más es presión social, Laura? Cuéntanos. Bueno, la presión social, como lo veníamos hablando, de que se trata de inclusión, que se trata de toda la parte de aceptación. Esta parte de aceptación se genera como un tipo de adicción, si se podría decir, en el que tú siempre estás tratando de hacer cada vez más para poder ser aceptado en dicho grupo social. Entonces, cada grupo social se deriva o tiene diferentes normas que lo rigen. Entonces, digamos, en los colegios las normas es, llegas a las 7 de la mañana y de las 7 de la mañana entras a clase, no sé, a las 7:10, de 7:10 a 7:15, tienes clases, después descanso y bueno, la jornada, ¿sí? Pero digamos, no falta la presión de que tú estás en cierta edad y que digan que como no, ya no entremos a clase, capemos clase, como se dice. Entonces, ahí está la influencia negativa, si podríamos decir, de no entrar a clase. Entonces, a ti te han enseñado a que tienes que cumplir las normas. ¿Y qué pasa cuando alguien te dice, como no, no las cumplas y más bien haga algo diferente? Hay que hacer, ¿sí? Estás buscando la aceptación social de tu grupo, quieres que tus amigos te incluyan. Y si no te incluyen, entonces eres el rechazado, el excluido. Se podría decir que también te pueden llegar a discriminar porque no haces diferentes normas o que no acatas las normas de ese otro grupo, ¿sí? Entonces hay que hacer. Eh, por ejemplo, a mí me pasó mucho en el colegio que pues las niñas,
cuando uno es pequeña a veces tiende a ser un poco cruel. Y las niñas tendían a separarme un poco por tener el pelo corto. Entonces, y por tener el pelo crespo. Entonces, ¿qué te enseñaban a ti? La presión es que tienes que tener el pelo largo y liso para ser aceptada socialmente, si no, no eres aceptada. Entonces, y hoy en día se ha visto mucho hasta en los noticieros y demás cosas, que muchas mujeres que quieren tener su pelo natural crespo y no la dejan, que porque no es profesional. Entonces, ahí está también esa presión de que no, si no acatas estas ciertas normas, entonces eres excluido, te despedimos, entonces ya no eres profesional y bueno, se van en contra de ciertas cosas que es la persona. Así es, sí, sí, supe del caso de una presentadora muy reconocida que ya su cabello es rizado, su cabello natural, pero a ella le exigían tener el cabello lacio, ¿cierto? En una condición, y cuando ella quiso usarlo de manera natural, entonces se vio pues presionada socialmente, ¿no? Porque Así es. de eso se trata la presión social, ¿no? Que tú tienes que cumplir unos estándares para que seas aceptado por un grupo, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos, podemos caer en querer complacer a los compañeros, a querer complacer a los amigos, solamente por ese miedo, ese temor. La raíz es como un miedo a ser rechazado, a ser marginado, a ser excluido, ¿verdad? A ser separado de un grupo. Y entonces muchas veces por querer ser aceptados por ese grupo, muchas veces a veces la persona está dispuesta a ignorar sus principios, a pasar por encima de lo que es la misma persona, ¿cierto? Y, y esto te quita la libertad, ¿no? Es como una esclavitud, ¿verdad, Laura? Así es, o sea, de alguna manera, como comentaron en un comienzo, se vuelve como un tipo de adicción de siempre estar tratando de buscar la aceptación de otras personas y eso se vuelve cansón, o sea, llegas a un punto en que no puedes seguir en esa misma dinámica porque si sigues en esa misma dinámica, pues hasta dónde vas a llegar por estas dinámicas, ¿sí? Entonces esto es lo que llega a agotarte física, emocional y psicológicamente de no poder seguir con lo mismo. Y me gustaría decir algo, Pastor, en uno de los La, comentarios que pues, nos están haciendo, están hablando de la vacuna. Pues un ejemplo hoy en día es eso, si tú no te vacunas, entonces está el castigo social, que es, o ya no entras a cine, ya no entras a ciertas cosas, ya no puedes estar en entornos sociales porque pues necesitas el carnet de vacunación. Ya el carnet de vacunación se volvió de por sí como tu cédula. Si tú no lo cargas, ya no puedes ingresar en ninguna parte. así es. Sí, ahora aclaramos que pues lo de la vacuna, cada persona toma la decisión, ¿verdad? Es decir, si tú estás a favor, si te la quieres poner o no te la quieres poner, eso es respetable. Nosotros tenemos una posición neutral respecto a esto. Sí, creo que cada persona toma la decisión, pero sí, digamos, hay una presión si tú no te la pones, ¿cierto? Que es lo que nos está compartiendo Laura. ¿Cómo te gusta más que te llamen, Laura o Gabriela? Gabriela, pero pues por el contexto de la iglesia siempre han llamado Laura, entonces pues no hay problema. Bueno. Bueno, entonces Laura, Gabriela, también hay una palabra que entra aquí, es manipulación, ¿no? Cuando hay presión social, es decir, cuando tú tienes que ceder a lo que tú eres, a tus principios, esa influencia puede llegar a ocasionar una manipulación para que la persona incluso se salga de la palabra. Es decir, por ejemplo, en el campo del colegio, ¿no? Como miente o como no hagamos lo correcto, hagamos lo incorrecto y te presionan y tú puedes dejar de hacer la palabra y hacer lo que es agradable y bueno delante de Dios porque hay una manipulación de parte de un grupo que te está animando a hacer lo contrario, ¿no? Entonces podríamos hablar que también hay manipulación, ¿verdad, Laura? Sí, sí, señor, en esa parte se podría ver la parte de que se guía, o bueno, está un líder o unas personas que tienden a ser líderes y ellos son los que, valga la redundancia, guían o
mandan al resto del grupo a hacer algo, ¿sí? Ajá. Ellos son los que generan las normas, ellos son los que generan como esto es lo que tenemos que hacer y aquí es para allá, para donde tenemos que ir. Ujú. Y ellos generan ciertas cosas o ciertas modalidades que hace que el grupo acate la norma, genere una normalización de la norma, valga la redundancia, o sea, que ya se vuelva algo cotidiano, algo muy normal para ellos, y que cuando ya se vuelve ya muy cotidiano, ya digan, como no, tenemos que innovar, entonces vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer que algo nuevo, ¿sí? Ya tenemos que cambiar esto porque esto ya está muy monótono, entonces tenemos que ir como renovándonos, por así decirlo. Y esto genera que muchas personas, si nos acatan las normas o si no están en constante cambio con ellos, pues sean segregados y sean sacados de aquí, de los grupos. Y eso Ujú. es lo que genera también ese tipo de presión, que la persona no pueda estar en constante, como en el constante cambio o en el constante, eh, en la constante, no puede continuar en lo que estén tratando de hacer en los grupos. Y eso pues genera que la persona ya no se sienta cómoda, se sienta que es un número más y que hace parte de la masa y que la persona como tal ya no se identifique como una persona. Ujú. Así es. Bueno, aquí hay un comentario muy interesante acerca de la vacuna. Edgar Fernando Castiblanco dice, buenas noches, yo veo el tema de la vacuna como un ensayo que está haciendo el nuevo orden mundial, cómo pueden manipular la población mundial. Bueno, es un comentario muy válido bueno, tiene mucho sentido lo que él está diciendo, la verdad. Y bueno, gracias Edgar por hacer tu comentario, no, tu aporte. Bueno, ahora respecto a lo que hablamos de la manipulación, esto sucede cuando hay un liderazgo negativo, ¿no? Una mala influencia. Precisamente en las iglesias lo que procuramos es que haya un liderazgo de bendición, un liderazgo positivo, donde tú seas edificado, bendecido, ¿cierto? Pero donde hay un liderazgo en un grupo donde te generan una mala influencia, es donde entonces las personas entran en ese problema de la presión social y esto genera ansiedad, ¿no, Laura? Pues, y Bastante. depresión, sí. Sí, antes estaba haciendo una investigación referente a esto. Lo importante bueno, nosotros como seres humanos tenemos todos unos neurotransmisores y tenemos unas hormonas normales, ¿sí? Y de por sí el ser humano se estresa a un nivel normal, ¿sí? Todos necesitamos un nivel de estrés normal para que el cuerpo llegue a un equilibrio y se vuelva como a subir y a bajar y bueno, esté como en ese equilibrio normal, ¿sí? Uh -huh. Una vez que esta presión o este estrés se dé a altos niveles y a constantes niveles, este equilibrio no se genera, lo que genera que los neurotransmisores y diferentes hormonas de nuestro cuerpo empiecen a segregar de más y empieza a generar que el cuerpo como que ya no se pueda controlar y esto genere ciertas enfermedades cardiovasculares. Y todo esto genera porque la persona está siempre en búsqueda o bueno, el cuerpo siempre está como en tensión, como en búsqueda de supervivencia, en modo supervivencia, si se puede decir así. Uh -huh. Entonces, digamos, tú estás en medio de un atraco, ¿sí? O en medio te están asaltando, entonces tu cuerpo, ¿qué hace? De una vez reacciona, ¿sí? Eso genera que tu cuerpo o corra o te paralices. Pero una vez que el cuerpo siempre está en esto, estar en esa presión, de estar en esa ansiedad, de tener que estar corriendo y todo esto, pues eso genera que los neurotransmisores como que se eleven muchísimo y no genera como ese equilibrio y ese descanso en el cuerpo, lo que genera diferentes enfermedades a nivel corporal o físico. Entonces esto genera que el cerebro no diferencie entre el dolor físico o el dolor emocional. Entonces, por eso muchas veces la presión que se pueda generar del entorno pueda generar que el cuerpo pues llegue a enfermarse por no estarse en un equilibrio. Sí, es decir, que la presión social produce en nosotros una afectación física, ¿cierto? Produce enfermedades, además de la ansiedad y la depresión, hace que el cuerpo segregue ciertas sustancias que son perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Eso es lo que tú nos estás compartiendo en este momento, ¿verdad?
Así es como dice en un comentario de Ivonne Gómez, excesivo cortisol al estresarnos más de lo conveniente. Así es. Es excesivo cortisol. Bueno, eso ya es algo más técnico, ¿cierto? Al estresarnos más de lo conveniente. Listo. Maravilloso aporte. Muchas gracias a la persona que acabó de escribir esto. Bueno, quiero animarles también a que sigan compartiendo esta transmisión, a que etiqueten personas que ustedes saben que puedan estar sufriendo depresión social. Bueno, hablemos de algunos ejemplos, Laura. Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, los vendedores. Hay vendedores que son cristianos, en nuestra iglesia hay vendedores, en las iglesias cristianas, y que lo hacen bien, ¿cierto? Con una buena actitud, pero a veces en las ventas, en los negocios, hay una presión, ¿no? Para que tú compres. Eso también es presión social, ¿no? Entonces, yo creo que debemos aprender a decir no y debemos aprender a poner límites, ¿verdad? ¿Tú qué piensas acerca de esto de las ventas, de los negocios, de la presión social en esta área? Yo creo que hay algo muy curioso porque hay algo que me dijeron el día de hoy y es como el que piensa pierde. Y eso es lo que generan muchas veces los vendedores, como que no te dejan pensar o decir, bueno, si realmente necesito este producto o no, sino es como necesitas comprarlo ya, ya, ya y tienes 5 minutos y esos 5 minutos como ya, tienes que comprarlo ya. Y muchas veces eso genera en uno un estrés muy grande porque uno es como, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Y más si la persona no sabe decir que no, entonces se puede meter en deudas y en cosas que definitivamente no necesita por el hecho de no saber decir no. Esa es una de las cosas más importantes en esta cuestión de la presión social. Así es, yo he estado en casos y yo creo que muchos de los que están aquí conectados, quizás también has estado en casos donde te dicen, bueno, hoy me tienes que dar una respuesta, hasta hoy te damos esto porque tienes que firmar, ¿no? Y eso es presión social también, ¿no? Entonces, en los negocios, en la Biblia hay un ejemplo de esto. Por ejemplo, Jacob, él era un patriarca, esta historia está en Génesis 31. Para las personas que de pronto están empezando a leer la Biblia, Jacob está en Génesis 31 y Jacob tenía un tío que se llama Labán y dice que él lo estafó, así dice una traducción de la Biblia, dice que el tío estafó al sobrino y le cambió el salario 10 veces. Y cuando él se iba a casar con la prima, con Raquel, le dio a Lea, ¿cierto? Entonces, eso es una especie de presión social también. ¿Por qué? Porque es una mala influencia que está teniendo este hombre, ¿cierto? Labán, y es lo que sucede en muchos negocios, ¿cierto? A veces incluso con algunos vendedores que son como Labán, utilizan la presión para aprovecharse de la persona, ¿no? Pero yo sé que los vendedores cristianos que están aquí conectados no hacen eso, ¿cierto? Pero sucede en el mundo y es un tipo de presión social. También sé que la presión social está más presente en ciertos rangos de edad, Laura. ¿En qué edades es más frecuente o la gente cede más a la presión social? Cuando estamos formando nuestra personalidad y cuando nos estamos empezando a identificar con algún grupo social. Y esto se genera más que todo en la preadolescencia y en la adolescencia, que general en un rango de los 10, bueno, es que ahorita cada vez la adolescencia está cada vez menor, pero podríamos decir que desde los 11 años empieza todo esto de los cambios hormonales, de los cambios psicológicos, de que empiezas a formarte como persona. Y esto da hasta la juventud, más o menos hasta los 25 o 26 años. Este rango de edad son más que todos los proclives a ser presionados socialmente. Entonces, más que todo, los mal llamados adolescentes. Eh, y también están pues todas las partes de los jóvenes que estamos en búsqueda siempre de algo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en mi etapa de adolescente, siempre quería identificarme con algo, entonces buscaba, no sé, por medio del deporte, a ver si tenía un grupo de amigas o de amigos, si tenía entonces que por medio de la música o por medio del baile, si se podía si podía ser parte de algo, porque siempre estamos buscando ser parte de algo, ser partícipes de algún grupo, de ser de alguien o de algo. Muy buen aporte y muy bueno lo que estás compartiendo con nosotros.
Bueno, estamos esta noche hablando de la presión social. Estamos con la psicóloga cristiana Laura Gabriela Tatis esta noche y creo que estamos siendo muy edificados. Ya estamos identificando qué es la presión social y estamos hablando de algunos ejemplos o espacios donde se presenta. Estamos diciendo que, es decir, el rango de edad podría ser, de acuerdo a lo que dijiste ahora, de 10 a 26 años es donde más se presenta o se cede a veces a la tentación de la presión social, ¿verdad? Eh, Sí, sí, señor. sí. Sin embargo, no, qué pena. Siga, pastor. No, termina la idea, por favor, Laura. Pues, sin embargo, la presión social se encuentra en cualquier etapa de la vida, ¿no? Así O es. sea, la presión social se puede encontrar en personas de 50, 60 años, como se puede encontrar también en chiquitines, pero pues en los niños no se nota tanto. La presión social se centra más que todo pues en la etapa de los jóvenes, pero también en la edad de los 30, 40 años. En diferentes etapas se presentan diferentes presiones, pero no, en algunas no son tan visibles como otras. Ujú, así es. Creo que cuando una persona no ha desarrollado liderazgo es más susceptible a ceder a la presión social, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene cierto liderazgo es menos susceptible a sucumbir a esta forma negativa, ¿no? Porque la presión social es algo negativo, es cuando te están influenciando hacia algo negativo, ¿verdad? Hay buenas influencias, vuelvo y resalto, en las iglesias cristianas, hay liderazgo, los jóvenes ahí están liderando, pero ¿para qué es? Para generar algo positivo, ¿verdad? Algo de bendición, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de que los amigos generan mucha influencia, pero también pueden generar mucha presión social, los compañeros, ¿cierto? Ellos influencian qué música escuchas, cómo te vistes, ¿verdad? Pueden llegar a influir en casi todo, cómo te expresas, ¿no? Empiezan a parecerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel tienen los amigos, Laura, en cuanto a la presión social? Es bastante, porque cuando tú estás como en esta etapa de la preadolescencia y la juventud, tú te empiezas a desligar de tu núcleo primario, que es tu familia. Entonces, ¿a quién empiezas a buscar? Pues a tus pares, tus amigos. Entonces, tus amigos como que también te empiezan a formar de alguna manera quién eres tú y a quién vas a estar dirigido más adelante. Entonces, por eso es muy importante, o bien dicen, ¿con quién? Dime quién eres, porque te diré con quiénes te rodeas. O sea, las personas que te rodean te pueden definir de una manera colosal. O sea, es una manera que te hace sentir o eres o no eres parte de un grupo. Por eso es tan importante definir o escoger muy bien las amistades o muy bien las personas que te rodean, porque esas personas son las personas o que te van a sumar o que te van a restar o te van a estancar. Así es, así es. De hecho, la Biblia habla mucho acerca de cómo las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces hay amigos, sobre todo hablando de hombres, pero también sucede con las mujeres, ¿no? Que te retan y es presión social, ¿no? El challenge, ¿cierto? Entonces, bueno, a que no eres capaz de hacer esto, ¿sí? O como bebe, o como consume esto, o como, bueno, a que no subes maneja, pero maneja a 180, ¿sí? Entonces te retan y eso es una presión social. Bastante, o que empiezan con cosas de tan gallina, o no pudo, le quedó grande. Entonces, de alguna manera, ese reto se vuelve algo pues personal, y cuando ya se vuelve personal, ya la persona dice, como tengo que cambiar, tengo que hacer algo para callarlos. Entonces, eso se vuelve una presión muy fuerte, y en los contextos de colegiales y universitarios se ve mucho de esto. Por ejemplo, también está el contexto universitario. No sé si lo han notado, que en la mayoría de las universidades cercas siempre hay bares. Entonces está esa presión de que la persona sale y de una vez a tomar. Tuvo un mal día, a tomar. Tal cosa, a tomar. A salir a bailar y a tomar. Entonces, de alguna manera, eso te ejerce, no directamente, pero sí de una manera indirecta, a que tienes que estar consumiendo algún tipo de bebida alcohólica para ser aceptado en cierto grupo. De hecho, estaba pensando también en el área de la sexualidad, hay mucha presión también en nuestra sociedad, ¿no? Las películas
norteamericanas o hollywoodenses nos están mostrando cómo o le están mostrando a los jóvenes cómo desde edades tempranas ya están experimentando, teniendo relaciones sexuales, ¿cierto? También hay presión social con los amigos o las amigas cuando en las universidades y en los colegios, porque hay niñas y jóvenes que quieren guardarse para su matrimonio, ¿cierto? En castidad o no han tenido una experiencia sexual y son vírgenes, ¿verdad? Y quieren mantenerse así. Cristianos, incluso sé de casos de no cristianos que no quieren tener la experiencia, pero esta sociedad y esta gente empieza a presionar, no, tú no has experimentado, ¿por qué no si tú ya tienes esta edad? Aparte que también están los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Entonces si tú ves las novelas, las series, muchas personas ya, pues, ya iniciaron su vida sexual o también le exigen al hombre que tiene que tener cierta experiencia en el área sexual y si no la tiene, pues entonces ya está acabado, es el peor. Entonces también hay que tener en cuenta que esta presión social a nivel sexual, tanto para hombres como para mujeres, es muy fuerte y es algo que cada día se influye o se ve cada vez más y a rangos de menor edad. O sea, tú ves ya los comerciales, ya los niños desde muy pequeños se ven bombardeados con tanta sexualidad que hay. Uh-huh. Así es. Miren, hay una influencia, y quiero recalcar esto, hay una influencia que es buena cuando te están animando a caminar con Dios, a orar, a buscar la palabra, ¿cierto? Te están dando buenos consejos. Pero cuando hablamos de presión social, estamos hablando de una influencia que te lleva a hacer lo incorrecto y que la gente cede solo por ser aceptada en un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tome alcohol para ser aceptado, para verse bien, para verse chévere supuestamente, encajar en el grupo, ¿cierto? Así la persona no quiera, o por ejemplo, que falten al colegio, ¿cierto? Tú nombrabas comenzando el programa, presionar para que prueben drogas también, ¿cierto? La presión social tiene que ver hasta con esto, con la drogadicción, las adicciones, para que haya una pelea, ¿no? En los colegios, yo recuerdo cuando estudié en el colegio era, uy, usted se va a dejar, hágale, bueno, pelee, pelea, y todos empezaron a hacer un círculo y a motivar a que hubiera una pelea, ¿no? Y entonces de pronto la persona no quería pelear, pero con esa presión tan tremenda los hacían pelear. Sí, que te empujan a hacerlo. No sé, también aparte de las peleas, también está la cuestión de que digamos tú no quieres hacer algo referente a, bueno, también se encuentra mucho en el contexto universitario cuando están hablando de un debate, están debatiendo, están discutiendo y Uh-huh. llega alguien y dice, uy, lo va a dejar, mire lo que le están diciendo, mire tal cosa y no falta el cizañero que te hace sentir pues peor. Y eso es, cuando caes a esa presión, después puedes llegar a decir cosas que pues no debías decir y uno queda después como, oye, lo lamento, no debí decir esto, tal cosa, tal otra. Fue como la emoción hoy del momento que uno se deja llevar. Y pues por esa presión muchas veces uno puede terminar teniendo muy malas experiencias que al final de cuentas uno dice, pues al final, pues para qué esto si pues no valió de nada. Acabamos de pasar una etapa o una temporada, la temporada dicembrina, ¿no? Donde veíamos o vemos que hay muchas fiestas, ¿no? Mucha festividad, muchas reuniones en familia y también vienen presiones, ¿no? Como tómese uno, hágale, ¿cierto? Y te empiezan a presionar y así mucha gente termina, por ejemplo, los jóvenes probando el cigarrillo, fumando, ¿verdad? Porque los amigos están allí presionando y estaba recordando una historia en la Biblia de un rey que se llamaba Roboam. Roboam era joven y estamos hablando de que la presión social, sobre todo en todas las edades, pero sobre todo en la juventud, ejerce un gran poder, ¿no? Y seduce mucho a los jóvenes. Entonces el rey Roboam era joven y dice que los amigos de él le empezaron a aconsejar y esa influencia hizo que él perdiera el reino, ¿no? Porque le dijo, no, aumentele los impuestos y esa es la presión de los amigos cuando hay una mala influencia, ¿no?
¿Y cuál fue el resultado? Que Roboam terminó perdiendo el reino. Pero me gustaría que también habláramos de la presión que hay acerca de la imagen, Laura. O sea, cómo nos presionan acerca de la imagen que debemos tener, la importancia de la imagen en esta sociedad. Pues ya como comentas que acabamos de pasar esta etapa dicembrina de pues los puñalitos, las natillas y la copilona, Sí. ya viene como la parte bueno, ya no tengo que ser fat, tengo que ser fit. Entonces, Sí. ya todo el mundo se mete a los gimnasios. O sea, si ustedes se dan cuenta, en los gimnasios, cuando la gente más se inscribe es en enero y en febrero, Ujú. que se paga todo, que dicen este año sí va a ser mi año, este año voy a ser más delgada, voy a ser más fuerte, más musculoso y bueno, en fin. Pero muchas veces lo hacemos es más que todo por seguir esos estereotipos que nos han dado por medio de las redes sociales y los medios de comunicación, que nos enseñan siempre que las modas, por ejemplo, en las mujeres es 90, 60, 90, en los hombres que sea delgado, pero que sea fornido, que tenga una espalda ancha y demás. Y siempre genera esa presión en que las personas tenemos que ser de ciertas tallas y de ciertas formas para estar bien. Y no estoy diciendo que no hagamos ejercicio, que no Ujú. tomemos agua, que no nos alimentemos bien, porque sí es necesario, pero es Así por es. salud. O sea, si lo vamos a hacer es por salud, porque nos sintamos bien, porque a nivel cerebral genera unas cosas increíbles. O sea, el ejercicio es muy bueno y es algo muy bueno para nuestra salud. Además que en la palabra dice que cuidemos de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero pues tampoco que nos excedamos, o sea, que no nos llevemos a los límites de que tengo que ser así, ¿sí? Que tengo que guiarme o que tengo que ser como tal persona que vi, como la revista que vi, como la chica que estoy siguiendo por Instagram, porque Ujú. Instagram muestra como ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahorita que fue la época de los viajes y todo el mundo con su cuerpo súper escultural, súper 90, 60, 90, y pues eso genera una presión. O sea, a mí personalmente, yo que veía a todas las personas en la playa y cosas así, yo decía como, Dios mío, y yo toda gordita, con mis estrías, con un montón de cosas. Y eso me hacía sentir, pues en parte uno se siente mal, porque es como yo no soy. Entonces te empiezas a comparar. Y esa comparación es lo que genera la presión social. Como, bueno, yo ya dónde voy ahora, yo ahora qué voy a hacer, yo me voy a poner a hacer ejercicio para estar más tonificada. Fat es Pero gordo, ¿cierto? Fat es gordo y fit sí, es señor. de fitness, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, señor. Sí, sí, bueno. Entonces es eso. Ujú. Sí, bueno, resulta que de acuerdo a la época, ha cambiado como el estereotipo del cuerpo ideal. Entonces, en la antigüedad uno ve los cuadros del Renacimiento y todos eran gorditos, ¿no? Tenían papada y si el hombre era gordo era porque era fuerte y los reyes eran gordos y las mujeres también eran robustas. Pero luego entró pues la voluptuosidad últimamente, pero ahora lo terrible es que el estereotipo es la extrema delgadez. O sea, ni siquiera es ser delgado, sino extremadamente delgado. Y esto entonces trae otro conflicto, porque la presión social hemos visto que está conectada con adicciones, con ansiedad, con depresión, y lo otro es los trastornos alimentarios, ¿cierto? O alimenticios, las enfermedades que, la bulimia, la anorexia, ¿verdad? Laura, Sí, señor. ¿por qué no hablamos de esto un poco? Los TCA o los trastornos de conducta alimentaria se generan más que todo por el hecho de que la persona, bueno, depende, digamos, hay unos que se generan porque la persona se ve gorda a pesar de que esté muy delgada y lo que hace es cuando come, después de comer, vomita todo lo que está haciendo. Entonces, hemos visto casos, por ejemplo, está este caso de una actriz mexicana muy famosa pues en mi tiempo, que se llama Anaí, y ella para mantenerse, porque ellos les exigían que se tenían que mantener delgadas, ella para mantenerse delgada y para mantenerse así, ella comía y después vomitaba, y pues claro, eso generó que muchas de las niñas que la seguían a ella, pues hicieran lo mismo. Tremendo. Mm, Aunque nosotros no nos demos cuenta, muchas personas son personas públicas.
y cualquier cosa que ellos hagan, pues otras personas van a seguir, ¿sí? Así es. Entonces, de alguna manera, estos efectos de la bulimia y la anorexia son trastornos que te hacen o le hacen ver a la persona que entre más delgada es más bonito, es mejor, es como más aceptada. Pero, y pues eso también lo veíamos con las modelos de Victoria's Secret, pero pues llegó un punto en que ellas dijeron como no más, o sea, aquí no podemos seguir porque nos estamos muriendo. Ujú. Entonces también pues, son cuestiones mentales muy fuertes. Sí, incluso otro caso o otra problemática que genera la presión social es que muchas personas empiezan a hacerse múltiples cirugías, ¿cierto? Y entonces incluso desfiguran. Yo he visto actores, actrices de Hollywood que eran hermosas, pero se dañaron totalmente el rostro porque pensaban que iban a estar mejor al hacerse esas cirugías. Aquí en Colombia pasó con una presentadora muy famosa que tuvo un problema con sus glúteos porque la presión social te lleva a que tienes que cumplir con un estándar, ¿cierto? Entonces empiezan, y los que no tienen dinero, las mujeres o hombres que no tienen dinero para un cirujano costoso, ¿verdad? Entonces se exponen a procedimientos muy riesgosos, gente que no es idónea para hacer una cirugía, un implante, y entonces hay gente que ha muerto, ¿verdad? Todo por ceder a la presión social. Así es, sí, señor. Igual ahorita hay un ejemplo de una influencer, creo que se dice así, que Sí. se llama La Segura, y también comenta lo mismo, los biopolímeros en sus glúteos, que pues ahorita pues ella está súper mal y tienen que sacarle pues los implantes y todo esto, y el procedimiento es muy peligroso. Entonces eso también te hace ver, bueno, ¿qué estándar hay a nivel latinoamericano? Que la mujer tiene que ser voluptuosa y que el hombre tiene que cumplir también con ciertos parámetros, porque para los hombres también está esta presión de la imagen, de que tiene que Ujú, ser delgado, pero también tiene que ser grueso en la espalda y que tiene que cumplir ciertos parámetros. ujú. Entonces, si no se cumplen estos parámetros, ¿qué? ¿Sí? Entonces, de alguna manera nos estamos bombardeando con la parte de las redes sociales, que hoy en día la hiperconectividad es lo que más nos está acechando con esta parte de la presión social. Ujú. Entonces, te hace ver como, bueno, ¿y yo dónde quedo como persona? ¿Sí? Si yo no soy como esta persona, porque también te hacen seguir a otras personas y te hacen ver que si tú no eres admiradora o que si tú no conoces de ciertas personas, entonces tú qué estás haciendo, o sea, tú no encajas aquí. Y esto también genera que como personas no nos sintamos identificados o no generemos ningún sentido de pertenencia a cualquier contexto en el que estemos. Ujú. Bueno, la señora Teresa Niño, ella nos hacía un comentario muy interesante. Ella dice acá, los influenciadores, que están también muy de moda esto, ¿no? Que son aquellas personas que de cierto número de seguidores para arriba son considerados influenciadores, ¿no? Dice, ejercen presión para bien o para mal, depende del ambiente donde nos movamos. Es verdad, los influenciadores hoy en día hubo uno que se puso unos implantes, ¿no? Un hombre, bueno, en fin, su look, todo eso es impresionante cómo mueven gente, ¿no? Incluso a veces ellos promueven en sus páginas, se les paga a ellos para que le hagan publicidad no sé, a X producto. Y puede ser un producto que te va a dañar el pelo, ¿sí? Pero como a ellos les están pagando, ellos lo postean, compren este producto y la gente, como son seguidores, lo compran y no importa que no sea bueno, ¿no? Entonces debemos tener cuidado de no ceder a la presión social, también aunque tengan una imagen que muchas veces es mentira, ¿no? Muchas veces lo que vemos en redes sociales, que ahora Claudia Gutiérrez nos estaba por ahí escribiendo sobre redes sociales y muchas cosas son mentiras, ¿verdad, Laura? Sí, solo bien decía algún influenciador en algún momento que la red social solo muestra como el 25% y eso, como el 20, el 10% de la vida de la persona, de lo que realmente es, de lo que pues es él más allá de las cámaras o más allá del celular del que está mostrando,
¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de ellos decía como, miren, yo también tengo granos, yo también tengo imperfecciones, yo también tengo estrías, yo también tengo cosas que a mí no me agradan y eso no hace que yo pues no me quiera a mí mismo, ¿sí me hago entender? Entonces muchas veces como que los generamos como una capa de ellos de que sus vidas son perfectas, entonces tiene que mi vida ser igual a la de ellos y no nos damos cuenta que solo es una mínima parte de lo que realmente son ellos. Así es, y muchas veces es que saben tomar la foto en el ángulo correcto o se ponen un filtro, ¿verdad? O no se maquillan la foto y a veces nos dejamos impresionar por eso y presionar. Aquí Yasmín Bravo también nos hace un comentario muy bueno. Yasmín nos dice, las personas queremos sentir que formamos parte de una sociedad, necesitamos ver satisfecho nuestro deseo de pertenencia debe ser, y para ello por acá se me dice, y para ello a veces nos vemos obligados a hacer o decir cosas que en realidad no queremos. Es muy buen aporte, creo, el de Yasmín. Y Claudia Gutiérrez dice, son tendencias. Oscar Ibarra dice, te obligan a dejar, bueno, en fin, aquí nos están comentando varias cosas. Bueno, quiero que hablemos un poco de los medios de comunicación. También nos estaban escribiendo aquí, además de las redes sociales, pues está la televisión, está, ¿verdad?, la prensa, la internet, bueno, en sí, que nos está presionando continuamente por la imagen, estamos hablando de la imagen, ¿cierto? Las dietas extremas, ¿no? También sucede esto, ¿verdad? ¿Tú qué piensas Sí, de eso, eso Lau? de haz este ejercicio o toma tal cosa y en una semana ya no tendrás barriga. No, eso nunca va a pasar. O sea, son cosas que realmente son, que juegan con la necesidad de las personas. Una de las necesidades que más tenemos como personas es la necesidad de sentirse aceptado, como bien nos dijeron, y sentirse identificado con algo o con alguien. Y de aquí viene a jugar esta parte de los medios de comunicación tan fuerte y de esta parte de la presión social. Siempre está como la parte de jugar con la identidad social, que es una de las teorías que se trata en psicología social, y es tratar de vincular siempre a un grupo social o a una comunidad eh, conforme pues, a actividades concretas o actitudes concretas que tú hagas. Entonces, por ejemplo, con los medios de comunicación, con esto de las dietas extremas, con esto de la imagen corporal, siempre te lleva a jugar con esa necesidad de sentirse parte de algo. Así es, sí. Yo creo que también los concursos de belleza pueden generar cierta presión, ¿cierto? Las modelos, las actrices. Bueno, en fin, ahora sí, está bien. Hay buenos modelos también, ¿no? Hay que reconocerlo. Hay gente que nos inspira, que son un ejemplo para nosotros de superación, de tener una vida saludable. Está muy bien, claro que sí. Como tú decías, el deporte es bueno por salud y estar bien también, no sé, verse bien es chévere, pero no llegar al punto de la ansiedad y de la depresión, porque incluso hay gente que ha llegado hasta el suicidio por la presión social, ¿no? Que es un tema que también vamos a tratar más adelante en Relevante, acerca del suicidio, ¿no? No sé tú qué sabes o qué estudiaste acerca de esto, Laura. Con respecto a esto, se vio un caso muy conocido aquí en Colombia sobre Lina Marulanda, que fue una Ujú. presentadora de televisión. Ella pues se suicidó. Y cuando ella se suicidó generó como un tipo de solución alternativa o presión, si se podría decir entre muchas comillas, que muchas niñas siguieron ese ejemplo. Por eso digo que muchas veces somos figuras públicas sin querer Uh-huh. saberlo o sin querer. Y esto generó que muchas personas pues empezaran a suicidar, muchas niñas empezaran a suicidarse tomando el ejemplo de ella y ella se suicidó, según tengo entendido, fue por la presión que se estaba generando en ese momento sobre ella, por algunas novelas o cosas que tenía en ese momento, si no estoy mal. Entonces, esto de la presión social abarca muchas más cosas de lo que uno cree. O sea, uno cree como no, la presión social es algo muy X y que hoy en día no afecta tanto. Afecta de una manera muy fuerte.
en todos los contextos en los que ya habíamos comentado, como en los escolares, en los laborales, también se ve mucho la presión social, también se ve mucho en los contextos familiares. Ahorita que pues también se pasó las épocas decembrinas, pues muchos vienen con memes y con chistes, pero que entre chiste y chanza cuentan grandes verdades. Y vienen presiones como, bueno, ¿y cuándo se va a casar? O bueno, y si está estudiando en el colegio y ya va a salir a la universidad, y qué va a estudiar, qué profesión va a escoger, y que una cosa, que otra, que si ya están casados, que para cuando los hijos, y que si ya tienen un hijo, que para cuando el otro, y así. Y es como, hey, no es una competencia, de Ujú. alguna manera la vida no es una competencia, sino es una manera, es un proceso y siempre estás en un proceso de perfeccionar. Creo que también la palabra compararse tiene que ver con esta problemática, ¿no? Que muchas veces nos estamos comparando con ellos viven en este sector y yo vivo en este sector, entonces ahí hay una presión, ¿no? Él tiene este cuerpo, pero yo no tengo este cuerpo, él es fit, yo soy fat, ¿cierto? Que estabas diciendo tú, ¿verdad? Entonces creo que la comparación, hay que tener cuidado con las comparaciones. Hay cosas que son buenas para mejorar, pero no para acceder a la presión social. Bueno, otra cosa es qué papel desempeñan los padres, Laura. O sea, qué importancia tiene un padre respecto a los adolescentes, a los jóvenes que estamos hablando, que son los que más ceden a presión social. ¿Qué crees que deberían hacer los padres que están aquí conectados? ¿Qué deberíamos hacer? Pues en un primer momento, las bases que se fundamentaron en la niñez son primordiales, porque estas son las que te ayudan cuando ya estás creciendo como a tomar las mejores decisiones. Yo creo que un padre siempre va a estar, un padre o una madre siempre van a estar presentes en la vida de un hijo hasta que, sí, hasta el final, yo creería. Pero siempre están ahí como para acompañar, para aconsejar, para guiar. Creo que los padres siempre son los que te guían como en el camino que mejor podría ser para ti o el más adecuado. Pero lo fundamental es en la niñez, o sea, los papás en la niñez tienen que poner un piso o generar unas bases muy fuertes para que cuando el niño se enfrenta a esto sepa cómo hacerlo acorde a los principios y acorde a los valores que le enseñaron de niñez. Eso es lo principal, o sea, ya cuando está en la juventud ya acompañan, pero ya es muy difícil que un papá llegue y diga como te voy a enseñar tal cosa, porque eso se debió dar en la niñez más que todo. Aunque todavía debería ser posible, ¿no? O sea, es decir, un joven debería ser enseñable. Un buen joven cristiano, bien instruido, debería dejarse eh, instruir, incluso guiar, aún en esta etapa, ¿no? Pero lo que tú dices es verdad. Lo que más se puede hacer es cuando la persona es un niño o un prejuvenil. Bueno, Laura, los padres también pueden generar una presión social, ¿no? Es decir, yo he Muchísimo. visto, yo fui profesor en un colegio por 4 años, enseñaba educación cristiana y habían padres que presionaban demasiado para que los hijos tuvieran un promedio o un ICFES muy alto, ¿cierto? Y habían casos de niños que se les caía el pelo, tenían alopecia, creo que se llama, sí, porque el estrés era tan tremendo, porque los colegios son calificados que por las pruebas saber, que por el ICFES, ¿cierto? De acuerdo a eso pueden subir las matrículas. Entonces ellos están afanados y dicen, bueno, 11, vamos a sacar el mejor ICFES, y empiezan a haber una presión y los padres quieren también, yo sé, con una buena intención, en la universidad tienes que tener este promedio, y está bien que seas el mejor y qué bueno que te vaya muy bien, pero no que cedas a la presión social. Sí, yo conocí un caso de un compañero en la universidad, su padre había fallecido recientemente, pero él estudiaba esa carrera, era por el papá, a pesar de que ella no estaba con él. La mamá le dijo, como usted tiene que estudiar esto porque fue lo último que quiso su papá y así lo va a estudiar y lo va a estudiar y lo va a estudiar. Y el chico no le gustaba para nada la psicología, pero lo estudiaba solo porque el papá pues, lo quería así. Entonces, muchas veces y a veces sin quererlo, muchas veces nosotros generamos presión en otros, en quienes nos rodean,
porque en muchas ocasiones nosotros creemos que es como lo mejor que estamos haciendo para ellos, pero no sabemos si estamos generando una presión o podemos llegar mejor con nuestro ejemplo, con modelamiento, con motivación, a generar un cambio o lo que nosotros queremos para ellos, que creemos que es lo mejor. Ujú. Saben, como pastores también, saben, en el círculo de pastores también se mueve presión social. Yo he visto algunos pastores con siervos conectados aquí que entran y miran y gracias por entrar y conectarse. Pero dentro del círculo pastoral también, yo quiero contarle a la iglesia, a la audiencia, a los que van a ver estos videos, se mueve presión social. Porque, por ejemplo, siempre se está preguntando, bueno, ¿y cuántos miembros tienes en tu iglesia? ¿Sí? Entonces, si el que está preguntando tiene 1000 y yo tengo 100, pues hay una presión, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, ¿y cuál es el tamaño de tu bodega o tu edificio? ¿Cierto? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuánta popularidad? Entonces hay como una especie también de comparación y de presión social en la que a veces se cae y también como pastores nosotros debemos tener cuidado en esto, ¿no? De entender que Dios con cada uno tiene un proceso y bueno, que somos aprobados por Dios, ¿verdad? Bueno, otra cosa que me gustaría tocar aquí, Laura Gabriela y audiencia, es, hablamos de la alta exigencia académica también, que es algo que genera presión social, ¿cierto? Ya lo mencionaba, los padres deben tener cuidado de no generar presión social, sí una buena influencia, pero no presión social. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? Creo que aprender a decir que no es algo importante. Mucha gente tiene necesidad de reconocimiento, ¿no? Por eso también las redes sociales son tan exitosas. Y creo que la necesidad de reconocimiento con la presión social están de la mano. ¿Tú qué piensas, Laura? Bastante, bastante porque cuando a ti te dicen, oye, muy bien lo hiciste bien o lo hiciste como lo queríamos o cosas así, como que te ayuda con tu ego, si lo podríamos poner así, Uh ¿sí? -huh. Y es como, sí, lo hice bien, y eso te refuerza y es como, qué chévere, entonces vuelves a hacer las mismas conductas para que te vuelvan a reforzar esa conducta y así. Pero cuando no lo haces o cuando no te reconocen o cuando no te ven, hay que, o sea, ahí te sientes como excluido, te sientes como mal. A mí me pasó mucho, por ejemplo, en los aspectos como de la universidad, porque de por sí yo soy una persona que genera la diferencia en donde va, pues por mi tipo de cabello y por mi físico. Pero en muchas ocasiones, cuando no reforzaban ciertas conductas que yo creía que eran buenas, yo me sentía mal. Yo decía como, ay, entonces no hago parte de este grupo, no soy como, no soy tan buena como los demás. Entonces, claro, está la parte de la comparación, una cosa y otra, y eso también genera que uno se empiece a sentir mal consigo mismo por el hecho de que no seas, no cumplas ciertos criterios que el grupo social o el contexto en el que estás te están pidiendo. Entonces también genera, no solo en la universidad, sino en el colegio, con tu familia, con tus amigos, si tienes una pareja también, porque de alguna manera tú siempre llegas a una pareja, cuando llegas con una pareja tienes expectativas y la otra persona también. Entonces, cuando no se cumplen, también está esa parte de comparación, de no soy tan buena y bueno, cositas así. Uh -huh. Sí, esa necesidad de ser aprobados, de ser aceptados, esa presión, también la podemos ver en los me gustas, ¿no? En las redes sociales, en los seguidores, ¿verdad? Yo he visto personas que con tal de tener más seguidores o más me gustas, están dispuestos a hacer cosas locas, o sea, a cortarse el pelo, a mostrar más parte, más piel, digámoslo así, sí, a ser más polémicos, más fotos más atrevidas, más controversiales, solo por aprobación, solo por presión social, por ser aceptados en la sociedad. Sí, y entonces está ese hecho de que, pues hoy en día como las redes sociales son como tan el boom y como las redes sociales es lo que es como tu etiqueta, ¿no? Entonces,
cuando subes una foto, entonces empiezas a ver cuántos me gusta tiene y cuántas cosas haces y cuántos no. Y he visto casos de personas de que si no tienen cierta cantidad de me gustan, eliminan la foto y vuelven a subir una, como el pastor dice, un poco más provocativa. Entonces, si no gustó esto, entonces voy a hacer esto y así, y uno queda como, qué fuerte puede llegar a ser la presión para todos los que estamos en este medio. O sea, todos lo del Internet siempre de alguna manera va a generar algún tipo de presión. Así es. El racismo también, podríamos hablar acerca de esto y la presión social, ¿no? Laura, ¿tú qué piensas acerca de eso? Yo creo que como en el comentario que hice al comienzo de la presentadora, en este país es muy chistoso y perdón, pero es muy curioso porque este país tiene raíces afrodescendientes y muchas veces a las personas afrodescendientes las segregan demasiado. Ujú. Y empezando por lo del cabello, o sea, comentó mucho por lo del cabello porque fue algo que realmente yo viví desde siempre. Y es una cosa que tú ves como, oye, qué fuerte es esto de que no pueda tener el cabello rizado porque entonces no es profesional o no puedas tener el cabello de tal manera porque dicen que es un pelo malo. Y hoy en día, por ejemplo, hay diferentes personas que están sacando como toda esta parte raizal o de los afrodescendientes y empiezan a hablar de su cabello con mucho orgullo porque hoy en día el racismo se ha implementado de una manera sistemática. Entonces es muy fuerte ver cómo intentas no caer en la parte del racismo, pero muchas veces se hacen chistes y se hacen comentarios que aunque uno no quiera, se empieza a reír de eso y es como le sigues el juego sin querer a este tipo de comentarios. Sí, bueno, yo también tengo rasgos afrodescendientes, mi nariz, mi boca. Pues el estándar es que tú tienes que tener una nariz muy respingada, ¿cierto? Una ¿En nariz serio? así tipo Nicole Kidman, ¿no? Así como toda Así es. perfilada. Pero resulta que nosotros tenemos un ADN y bueno, hablando ya de lo físico, ¿no? Mi esposa es costeña, su pelo es rizado. Una vez estábamos en un hotel, estaba recordando ahora que tú estabas contando, mi esposa y yo estábamos en un hotel, muy buen hotel, pero vimos como una pareja de personas que se notaban que tenían dinero, nos miraban como si nosotros no debiéramos estar allí en ese lugar, ¿sí? No sé, eso es presión social, eso es clasismo, eso es esnovismo, elitismo, bueno, tantos sinónimos que podemos nombrar aquí, ¿cierto? Y sucede no solamente hablando de raza, sino todo lo que hemos ya mencionado, ¿verdad? Los psicólogos hablan mucho de autoestima, pero a mí me gusta más, como escuchaba un maestro de teología decir, Cristo estima, ¿no? Debemos tener una buena Cristoestima, ¿cierto? ¿Qué significaría esto, Laura? Tú que eres psicóloga y además estudiante graduada de Rema Sepco, ¿no? Del centro bíblico. ¿Qué sería una buena Cristoestima? Bueno, pues si lo hablamos por la parte de la psicología, pues son todos los autos. Es toda la parte del autoconcepto, autoestima, autoimagen, reforzar mucho esta parte. Pero en la parte de, pues, de la creencia como tal, y pues de mi estilo de vida como cristiana, la cristoestima es identificarse con Cristo, Amén. reconocer que Cristo me ama, que Cristo fue quien pues, me identificó, quien me dio un nombre y quien me ama a pesar y me acepta como soy, porque Él fue quien me creó. Desde el vientre de mi mamá fue quien me creó. Entonces, no tendría por qué sentirme mal con respecto a que una chica tenga el pelo liso, o que otra chica sea más alta que yo, o más delgada, o que una Amén. chica sea más morena o más blanca que yo, sino que todas en este momento, por así decirlo, somos amadas y aceptadas por Dios. Y así nos creó Dios y tenemos diferentes propósitos con referente a esto. Entonces es eso. Pues, y si lo vemos hacia la parte de la psicología y toda la parte social, pues en la parte de las mujeres que tienden a compararse un poco más que los hombres, se llama sororidad, que es como no tienes por qué competir con otra mujer, sino aceptarla como es y animarla. Bueno, respecto a lo físico y a muchas cosas que hemos hablado, Dios nos acepta, gloria a Dios, ¿cierto? Si tú eres de cabello rizado, cabello lacio. Pero
sí que quería resaltar algo y es, Dios también nos está transformando, ¿no? Alguien dijo, me gusta mucho esa frase, dijo, Dios te ama como eres, o sea, Dios te ama, pero te ama como eres, pero te ama tanto que no te deja como estás. O sea, Dios también nos está transformando, cambiando, ¿verdad? Bueno, en la Biblia hay muchos ejemplos de presión social, ¿saben? Por ejemplo, Lot, si ustedes recuerdan a Lot, el que vivía en Sodoma, él y su esposa y sus hijas, ellos se dieron a la presión de la ciudad, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, en Sodoma había problemas de inmoralidad, de perversión, y ellos terminaron contaminados con eso, ¿no? Y esto representa la presión que a veces como cristianos o la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, ¿no? A que cedamos a la perversión, a que la aceptemos, a que estemos de acuerdo con la inmoralidad y no. Nosotros no podemos ser como Lot en Sodoma, ¿verdad? Otro ejemplo no sé si quieres, por favor, Laura, si tienes algo que decir, yo voy a mencionar varias cosas de la Biblia, pero si tú quieres hacer un aporte, me dices, me puedes interrumpir. ¿Sí? Bueno, sí, señor, sí. Listo. Por Por ahora ejemplo, sigue tranquilo. por ejemplo, Job también fue presionado por su esposa, ¿no? Si nosotros recordamos, o si te invito a leer el libro de Job, hay que saberlo entender, pero Job no se dio a la presión de la esposa le dice, maldice a Dios y muérete, ¿sí? Y él pudo haber renegado, y a veces hay una presión para quejarnos, ¿no? Te presionan para que te quedes, mira cómo están las calles, mira la alcaldesa, mira el presidente, o a veces una presión para que culpemos a Dios, incluso el cónyuge, ¿no? Como la esposa de Lot, a veces hay cónyuges que presionan, ¿cierto? Y a veces para la presionar se utiliza el enojo, ¿cierto? O el llanto, son formas de presionar a la gente, ¿no? No sé si Laura quieres decir algo sobre eso del enojo y el llanto. Sí, sí, señora. Igual también se podría considerar como un tipo de manipulación, que fue algo que comentamos al comienzo del programa, Uh -huh. que es con las emociones. Entonces, como no podemos como controlar ciertas emociones, entonces con las emociones lo que vamos a hacer es generar que la otra persona caiga o a lo que nosotros queremos. Entonces, empieza con la ira, entonces tienes que hacer esto, tal cosa. Por ejemplo, una enfermedad en algún familiar. Entonces, bueno, a muchos nos ha pasado, ¿no? Digamos que alguien se enferma y dice, pero no que es su Dios, o no que tal cosa, o no que es cristiano, o no que va a la iglesia, o no que yo no sé cómo. Entonces está esa presión de renegar en contra de tus creencias y en contra de Dios, y uno no puede caer ante eso. O sea, es más como, no puedo caer ante la ira de mis familiares, porque entiendo que se sientan mal, pero no por eso tengo que hacer lo que ellos digan. Bueno, otro ejemplo bíblico de presión social es David, el rey David, cuando él entra con el arca a Jerusalén. Dice que él empezó a alabar a Dios con una vestidura transparente, ¿no? O sea, transparente quiere decir translúcida, más bien, era un efod de lino, dice la Biblia. Y la esposa lo estaba viendo y dice que ella como lo menospreció, ¿no? Y lo presiona, ¿no? Dice, pero tú eres el rey de Israel, ¿no? Pero David no cede a la presión de la hija de Saúl y él estuvo firme, ¿no? Yo voy a alabar a Dios y aún me voy a hacer más vil, ¿cierto? Otra presión fue Jacob. Jacob cedió ante la presión de su mamá, porque la mamá lo llevó, lo influenció a mentir, a engañar a su papá Isaac, a vestirse como Esaú, ¿cierto? Y él cedió, y eso representa a suplantar a su hermano, representa la presión por parte de los padres, ¿no? También David fue presionado cuando él tiene la oportunidad de matar a Saúl en la cueva, en las cuevas, allí en Judá. Los hombres de David le dicen, miren, Dios lo puso ahí, se lo entregó en la mano y mátelo, ¿cierto? Pero esto representa la presión de los compañeros, ¿no? Que a veces nos están presionando a hacer algo. Pero David no cedió, él se mantuvo firme en los principios de Dios. Hay otra presión que es en el área sexual. José, José fue presionado por una mujer, ¿no? Por la esposa de Potifar. Y si ella se quedó con las ropas, significa que José fue presionado, ¿verdad? Pero no se dio
a ser seducido, a dormir con ella, y nosotros también no debemos ceder a la presión en el área sexual, ¿no? José también, el papá de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, él pensó dejar a María por la presión social, ¿no? Ellos dijo, no, yo la voy a dejar en secreto porque qué va a decir aquí el pueblo, la tradición, ¿cierto? La van a apedrear a ella por adulterio y esa es la presión que viene por tradiciones. En la Biblia se habla de una mujer que se llama Ana, ella no tenía hijos, no podía tener hijos y el esposo tenía dos mujeres, Ana y Penina se burlaba de Ana, porque no podía tener hijos, y entonces eso es una presión por burlas, ¿no? A veces a mí me han presionado por burlándose de mí, ¿no? Entre chiste y chanza, como decimos, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pedro también cuando estuvo en la casa de Anás, cuando Jesús fue apresado, dice que la portera le empezó a preguntar, bueno, pero usted no era un discípulo de él, a presionarlo. Y después otra a presionarlo. Y entonces él dijo, para que le creyeran que él no era discípulo, pero él sí era discípulo, empezó a decir groserías, a maldecir y a jurar que él nunca, que él no era discípulo. Y entonces esa presión es por miedo, por temor, presión por miedo. Muchas veces la gente es presionada socialmente porque tiene miedo. Aarón fue presionado por la multitud a hacer el becerro, ¿cierto? A dejarlo desenfrenar en la fiesta. El rey Saúl fue presionado por la multitud y dejó vivo el rey de Amalek y lo mejor del ganado. Salomón fue influenciado por sus esposas extranjeras y se desvió. Y esa es la presión que a veces ejerce un familiar, un cónyuge. Pero me gusta Josué. Josué le dice al pueblo de Israel, Josué dijo esto, y todos nosotros deberíamos decir esto también. Él les dijo al pueblo, mire, si mal os parece servir a Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres, a los que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, o sea, Josué tenía una determinación, firmeza. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? Entonces observemos que Josué no se dio ante la presión. Daniel no se dio, a él lo amenazaron, lo vamos a lanzar al foso de los leones, los vamos a lanzar a los amigos de Daniel al horno de fuego, pero ni aún así ellos se dieron a la presión de los reyes de Babilonia. Y esto representa la presión que a veces tenemos de los jefes y de las autoridades, ¿no? Porque en una empresa pueden haber jefes, se nos fue Laura. Laurita, si quieres nos puedes mandar otra vez la invitación. En la empresa puede haber también una presión social, ¿no? Por parte de un jefe, de una autoridad, lo tienes que hacer. El apóstol Pablo no se dio a la presión de los líderes religiosos, ¿cierto? Por la persecución, ni por los romanos. Los gálatas sí se dieron a los religiosos. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, no se dio a la presión de los fariseos, de los saduceos, de los políticos, aún bajo amenaza de muerte. Entonces la Biblia muestra muchos ejemplos de presión social. Ahora, si usted conoce otro ejemplo, por favor déjemelo ahí en las descripciones, en el chat, déjeme allí un ejemplo de presión social que usted conozca en la Biblia y que de pronto yo no haya nombrado. La raíz de la presión social proviene de Satanás, del diablo. El diablo es el autor de la presión social, porque el diablo es un manipulador, el diablo es un engañador, ¿cierto? Él presionó, la serpiente presionó a Eva para que tomara el fruto, ¿verdad? Y la serpiente y Eva presionaron a Adán para que también tomaran el fruto, porque la Biblia dice que Adán obedeció a su mujer, ¿cierto? Y la serpiente trató de hacer lo mismo con Adán, perdón, con Jesús. Satanás trató de presionar a Jesús, pero Jesús no se dio ante la tentación, ¿verdad? Entonces, yo creo que la gente está buscando aceptación,
los seres humanos buscamos ser aceptados en grupos. Sí, porque Dios nos creó para estar en comunidad, pero también creo que es porque el ser humano sabe que necesita ser aceptado por Dios, es decir, en la gloria de Dios, porque Adán y Eva fueron en el huerto del Edén destituidos de la gloria de Dios. Y los seres humanos están buscando aceptación en muchas cosas. La Biblia dice en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. Pero Dios le enseñó al ser humano cómo volver a ser aceptado en su presencia. Y le enseñó que era a través de la sangre, a través de sacrificios. Y Jesús hizo un sacrificio de sangre en el madero, en la cruz, para que tú seas aceptado eternamente por Dios. Tú puedes hoy ser aceptado por Dios. Él te está recibiendo, Él te abre los brazos hoy. Dice, yo te recibo, pero solamente es a través de poner tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Entonces, necesitamos aceptar a Cristo para ser aceptados en la gloria de Dios. Tú necesitas aceptar a Cristo para ser aceptado nuevamente en la gloria de Dios, porque el camino a la gloria de Dios ya fue abierto nuevamente, ¿no? Cuando el hombre fue sacado del huerto, ese camino se había cerrado, pero ahora se abrió a través de la sangre de Jesús. Si tú aceptas a Cristo, tú eres también aceptado en la gloria del Señor. Mucha gente no tiene una buena identidad. O sea, cedemos a veces a la presión social, es porque necesitamos tener una identidad más clara. Y a veces queremos identificarnos con grupos sociales, por ejemplo, con los musicales, con los K-popers que están ahorita, ¿cierto? Con las tribus urbanas, con una banda musical, con un equipo, con Santa Fe, con Millonarios, con el Junior, con los ambientalistas, con los feministas, con los pro aborto, pero ceder a la presión social es una esclavitud. Buscar la aceptación de todos muchas veces es una esclavitud o de un grupo específico, ¿no? Entonces, y la gente cede es porque le falta identidad. Cuando yo no entiendo que ya he sido aceptado por Dios en Cristo Jesús. Entonces, debemos encontrar es una identidad en la persona de Jesucristo. En las grandes, bueno, aquí me está invitando, me está mandando aquí a una invitación a Laura. De pronto se va a ir un poquito el sonido ahora que entre Laura, porque así funciona Facebook Live. Les estaba diciendo que en los campos universitarios, en las grandes universidades, hay hermandades, hay fraternidades bueno, voy a darle la bienvenida acá. Hola Laura, ¿qué pasó? ¿Se fue? Qué pena. No sé qué pasó, se apagó el celular, pero ya volví. Qué pena. Laura, estaba mencionando que en las grandes universidades hay que la fraternidad alfa, que la gamma, que la beta, que la omega, y que si tú quieres entrar a esa fraternidad, te exigen unos requerimientos, ¿no? Y si tú no cumples eso, te excluyen. Y asimismo es con nuestra sociedad y con otros grupos, ¿no? Sí, yo recuerdo que en la universidad, pues hoy en día cualquier carrera universitaria que tú quieras hacer, carrera profesional, perdón, que tú quieras hacer, de por sí tienes que estudiar filosofía. Y la filosofía de alguna manera es un poco fuerte, o sea, te puede tambalear mucho tus creencias si tú no estás firme. Y de alguna manera, yo recuerdo que yo tenía profesores que me decían como, pues no me decían a mí directamente, pero sí decían como, no, eso Dios no existe, usted por qué cree en eso, usted por qué tal cosa, eso es como para personas ya, o sea, eso ya es de la edad antigua, lo hacían a uno sentir como mal con referente a sus creencias. Pero sí hay una presión referente en las universidades referente a las personas religiosas o las personas que creen en Dios, que te hacen sentir como, sí, más si estudias una ciencia social, porque es como, a mí, hay compañeros que me decían, a usted lo están alienando ahí, usted es una ovejita más, usted solo hace lo que diga el pastor y se mueve para donde diga el pastor y ya, usted no piensa, usted es una más del montón. Entonces habían personas
poco fuertes que te hacían, si tú no estás firme, te hacían tambalear referente a todo lo que tú crees. Y amén, nosotros hacemos todo lo que nos diga el pastor nuestro que se llama Jesucristo. Amén, porque Sí, Jesús sí. dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros sí, claro, nosotros hacemos todo lo que nos diga. Y sí, claro, Jesús nos comparó con ovejas. En ese sentido es verdad. Sí, sí, pero tú acabas de tocar un punto tremendo y es en las universidades. Hoy en día hay una presión tremenda de parte de los docentes, de los profesores que tienen una formación atea o son ateos muchos, y estos profesores están formando gente que es muy influenciable, porque estamos hablando de gente menor de 26 años muchas veces, que están recién salidos del colegio, tienen 16, 17 años, entran a una universidad y una persona mayor que tiene algunos argumentos, ¿cierto? Y empiezan argumentos en contra de la fe y empiezan entonces a atacar y muchos jóvenes salen dudando, incluso algunos declaran que son ateos, ¿sí? Entonces yo Sí, siempre, muchos de mis compañeros, sí, dime. Laura, termina si quieres. Muchos de mis compañeros iniciaron, digamos, que creyendo en Dios y, bueno, tenían algún tipo de creencia y muchos salieron y, no, o sea, yo ya no creo en Dios, eso es una farsa, eso es algo que la gente quiere que nosotros creamos como para seguir un grupo, ser una manada más. Entonces, sí es muy fuerte, o sea, sí es muy fuerte, no solo con referente a los docentes, sino también referente a tus compañeros. Y como bien dice el pastor, o sea, yo inicié mi vida universitaria a los 16 años y a los 16 años hay muchas cosas que tú no tienes presentes y hay muchas cosas que tú no sabes como de nada. Entonces, eh, cuando llega una persona con cierto tipo de argumentos y llega que tú crees que pues genera una influencia en ti, puede llegar a tambalear si tú no sabes realmente reconocer ese tipo de influencia, si es positiva o negativa para tu vida. Yo aconsejo, por eso, por lo menos en nuestra iglesia, a que todas las personas, a todos los jóvenes, antes de entrar a la universidad, también le aconsejo a los padres, antes de que envíen a sus jóvenes a la universidad, es bueno que ellos vean el discipulado de su iglesia local y que estén muy afirmados en el discipulado, en la palabra que reciben en su iglesia local. Pero también otra buena herramienta es que estudien, hagan remasarco como tú lo hiciste, ¿verdad? Sí, tú lo hiciste después de la universidad, ¿no? Yo Pero lo hice al revés, sí, pero bueno, la idea es esa. sí, pero la idea es que los jóvenes vean remas, o sea, el discipulado de la iglesia, incluso si pueden ir al centro bíblico antes de ir a la universidad. Eso también les da tiempo de madurar cosas, ¿no? De entrar un poco más maduros, con un pensamiento más maduro a una universidad, un lugar donde te van a bombardear tremendamente con una serie de ideologías. Entonces, bueno, yo quería decir esto, o quiero decir esto, para terminar algunas cosas de la palabra de Dios, Laura. Y es que no tenemos que comprar la aceptación de la gente, porque es que el problema es que los grupos, yo trato de comprarla, ¿no? Entonces, digamos, de comprarla como, con regalos, con gestos, o sea, con algunas acciones cediendo, ¿verdad?, a los estándares de ese grupo, pero tú no tienes que comprar la aceptación de la gente con tus conductas, con apariencias físicas o con dinero. Tú no tienes que comprarlo de esa manera, porque de hecho no tienes que comprarlas, porque Jesucristo compró tu aceptación con la sangre de Él, ¿cierto? Él te hizo aceptable ante Dios. En Efesios 1:6 dice Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú eres aceptado en Cristo Jesús. Tú tienes el favor del Rey. Aceptado significa que eres aprobado por Dios. Hay una historia en la Biblia de la reina Esther que dice que ella cuando va ante el rey, él le extiende el cetro. Y eso significaba que ella era aprobada en su presencia, aceptada. Dios también en Cristo Jesús nos ha aceptado y somos amados. Ser aceptados significa que Dios nos ama. Hay una versión, una traducción de Efesios 1:6 que dice, el mismo amor que tiene Dios Padre por el amado Jesús
es el que tiene por nosotros. O sea que Él nos acepta y nos ama. Cuando Él le dice a Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tú también eres el Hijo amado de Dios y Él también te aprueba, te acepta y te ama, ¿cierto? La Biblia dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera, que Él no hace acepción de personas. Bueno, la verdad es que podríamos hablar muchísimo, Laura. Yo podría tomarme una hora más para hablar desde la Biblia de la aceptación social, ¿cierto? Perdón, de la aceptación en Cristo y de la presión social, que es nuestro tema. Pero yo quiero invitarles a, si hay alguna persona que se siente presionada socialmente, yo quiero animarle para que busque ayuda, para que nos contacte, ¿sí? Puede escribirle a Laura, puede escribirme a mí, ¿cierto? Puede escribirle a la Iglesia Nación Fuerte. Si eres de otra iglesia, busca a tus pastores y coméntale esta situación. Y también quiero invitarles, en 8 días vamos a hablar de ansiedad y de depresión. Y con nosotros va a estar otra psicóloga cristiana que se llama Eliana Troncoso. Así que les invitamos a esto. Por favor, si conocen a alguien con esta problemática, etiquételos, envíeles esta transmisión, esta enseñanza. Y por favor, no cedamos a la presión social, a la influencia negativa. Cedamos a la buena influencia, ¿cierto? A la influencia de la palabra, de la oración, en tu iglesia local, que es una buena influencia, pero no a la influencia negativa. Laura, ¿quieres decir algo para despedirme? Pues muchísimas gracias a los pastores, al Señor, antes que nada, a los pastores, a toda la audiencia por estar presentes, por estar hasta el final, las 44 personas. Muchísimas gracias por este espacio. Y qué pena ese momento de interrupción. Y pues nada, en estos momentos o en este tiempo que hay tanta presión en todas estas cosas, es importante hablar. Bien dicen que la palabra sana. Entonces, hablemos de esto, no tengamos como temor de hablar de esto, de que sufrimos presión, porque pues en coinonía lo podemos superar. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para todos y los esperamos dentro de 8 días con nuestra super psicóloga Eliana Tocos. Eso. Miren, en 15 días vuelves a estar con nosotros, ¿no? Laura va a volver a estar con otra temática, con otro programa. Quiero también cerrar diciendo, la Biblia dice en Romanos 15:7, dice que nos acéptense los unos a los otros. Así dice Romanos 15:7. Y tú también tienes que no generar presión social, o sea, es decir, yo no tengo que excluir a la gente, sino que generemos, aceptémonos los unos a los otros. Porque yo a veces sutilmente yo puedo rechazar a alguien por su condición social, académica, ¿cierto? Entonces no caigamos en ese juego que tiene este mundo, ¿sí? Y bueno, hermanos, les deseamos una feliz noche, somos muy bendecidos, algunos que son de nuestra iglesia que están conectados, si desean los invitamos a la oración ahora a las 9, voy a tener una transmisión privada para orar de 9 a 10 de la noche. Y les esperamos el domingo en nuestra iglesia, si eres de Nación Fuerte. Si no vas a ninguna iglesia, esta es una buena iglesia, yo te invito a Nación Fuerte, estamos en Castilla. Pero si eres de otra iglesia, por favor, no te salgas de tu iglesia, quédate en tu iglesia. Les amamos. Gracias, Laura, de verdad, una bendición tenerte esta noche. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, bendiciones y feliz noche. Feliz noche.